Son las 7:40 de la mañana. Esta mañana leía esta frase, esta cita: la soledad es tan letal como fumar 15 cigarrillos al día. El cirujano general de Estados Unidos pidió atender la epidemia de la soledad, lo que podríamos conectar con el tema depresión, tristeza primero, depresión después, y hasta poder llegar, como una posibilidad extrema ya, al tema del suicidio. Se evitó, y lo leímos en titulares ayer, se evitó que un hombre que amenazaba con lanzarse al vacío en el municipio de Baruta lo hiciera. Habría que reconocer en ese caso a los bomberos y a las autoridades todas. Luego leímos de cifras récord de suicidios e intentos de suicidio en el país, pero sobre todo en Mérida, que lidera la lista. Y lo quiero conectar con algo que escuché a una psicólogo recientemente y dijo, y la voy a citar: algo de lo que los padres deben estar pendientes en los niños, en los hijos adolescentes, es del suicidio y de las autolesiones. No es alarma, sí es alerta, es que tengamos las herramientas necesarias para nosotros, para el entorno y responder a situaciones como esta. Y por eso hemos invitado a nosotros al doctor Jesús Eduardo Rondón. Él es director del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de investigación en la Escuela de Psicología de la UCAB, miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Doctor Rondón, muy buen día, ¿cómo está usted? Muy buen día, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Bueno, parece haber una conexión, aunque sea a largo tiempo en algunos casos, pero entre soledad, tristeza, luego depresión y la posibilidad, el ideario suicida. ¿Sobre suicidios se manejan cifras en el país, doctor? Mira, cifras específicas no tenemos como todas estas cifras que carecemos en el país, pero bien como dijiste tú, sabemos que la región andina, específicamente Mérida, lidera las cifras en cuanto al índice de suicidio. Mm. Eh, ¿qué señales, vayamos a lo práctico, qué señales podría detectar en mí mismo, pero sobre todo señales en mi entorno cuando alguien puede tener este ideario suicida? ¿Qué es lo primero que debemos notar? Mira, generalmente una persona con esa idea suicida viene de un estado de depresión, ¿sí? Un estado depresivo. Entonces debemos estar muy alerta a estas conductas depresivas que nos pueden dar alerta, valga la acotación, de un posible suicidio, como por ejemplo un estado de ánimo deprimido, malestar constante, aislamiento. El aislamiento creo que es una de las conductas que más nos dan señales de que puede haber algo alarmante por ahí que debemos atender. Mm. Si yo identifico alguna de estas señales, ¿debo intervenir yo? Si debo intervenir yo, ¿cómo hacerlo? ¿O quiénes podrían ayudar en esa intervención? ¿Cómo atajar esta situación? Bueno, dependiendo de quién soy yo para la vida de esa persona. Es decir, si yo soy una persona significativa Ujú. para ese sujeto que lo veo con estas conductas, sí, abordarlo, hablar, mira, ¿qué te pasa? Sobre todo con la intención de escuchar, no de interpretar ni de juzgar, de escuchar y ver, bueno, las características de ese problema y dependiendo si yo puedo abordarlo o les recomiendo a un terapeuta. Si yo no soy una persona significativa para ese sujeto, bueno, abordarlo desde sus personas significativas, es decir, decirle, por ejemplo, si es un adolescente, a sus padres, si es una persona adulta, bueno, a su pareja, a sus amigos, es decir, ese entorno que pueda ser sostenedor para ese sujeto. Mm. ¿Por qué tan susceptibles los adolescentes? Porque haber escuchado yo a un psicólogo decir algo de lo que los padres deben estar pendientes con sus hijos adolescentes es del suicidio y de las autolesiones. ¿Por qué? Mira, ahí sí tenemos cifras, ¿sí? A ver. Algo que hemos visto en la reciente investigación realizada en la Universidad Católica Andrés Bello, Psicodata, es que una de las poblaciones más vulnerables en Venezuela son los jóvenes adolescentes. Es decir, son los que reportan mayor malestar físico y psicológico. Y por supuesto, estas son personas muy vulnerables a las situaciones aversivas Ujú. o a los contextos inadecuados, como el que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, aparte que la adolescencia es el típico periodo donde el ser humano adolece de ciertas herramientas para afrontar el estrés o las situaciones cotidianas, tenemos también, bueno, un ambiente aversivo que propicia todos estos malestares. Entonces, por ende, la adolescencia o nuestros adolescentes deben ser de sumo cuidado porque son personas muy vulnerables. Claro.
¿Qué factores, estamos conversando con el doctor José Eduardo Rondón, qué factores del entorno, qué factores país están incidiendo en esa preocupación que tienen ustedes los psicólogos por el tema suicidio? Mira, haciendo referencia a este mismo estudio de Psicodata, Sí. el, más del 70% de la población está preocupada por nuestra situación económica, ¿sí? Eso está moldeando todas nuestras interacciones. Y además, 81% de la población desconfía en el otro. Sí. Entonces, cuando vemos que hay desconfianza, cuando vemos que la situación económica no nos favorece, cuando además observamos que el 20% de la población manifiesta malestar psicológico. Eso es importante y que además 75% de la población aproximadamente reporta alguna pérdida por migración, es decir, un duelo. Estos son factores de cultivo para propiciar un estado depresivo. Y esos estados depresivos, por supuesto, están asociados a la conducta suicida. Mm. Debemos saber que hay suficiente, hay varios al menos servicios de atención psicológica, privados y públicos que brindan atención, intervención gratuita, ¿cierto, doctor? Sí, la Federación de Psicólogos de Venezuela tiene una línea gratuita para atender intervenciones o situaciones, mejor dicho, de emergencia. También tenemos el Servicio de Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela en la Quinta Mitaquerí. Entonces, bueno, yo creo que esos Sí, son redes que se pueden localizar en caso de. efectivamente. Doctor Rondón, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Doctor José Eduardo Rondón, director del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de investigación en la Escuela de Psicología de la UCAP, de la Universidad Católica, miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Le ponemos música al espacio 7.